Takuto siempre fue un apasionado de un juego de estrategia y gestión de imperios llamado Eternal Nations. Incluso estando postrado en una cama de hospital, pasaba todo su tiempo libre jugando. Y acabó muriendo justamente así, frente a la pantalla. Pero su historia no terminó ahí. Instantes después, se vio en un bosque, sentado en un trono en unas ruinas antiguas. Lo que más llamó su atención en ese momento fue el aire increíblemente puro que lo rodeaba. Una mujer se acercó, preguntando si por fin había despertado. En cuanto vio su rostro, Takuto la reconoció al instante. Era Atou, un personaje de la raza élfica de Eternal Nations. Ella se refería a él como su rey, dejando a Takuto completamente confundido sobre lo que estaba pasando. En el juego, Atou solo trataba como rey al soberano de la nación de Minogra, justamente el imperio que Takuto solía comandar. Ella habló de nuevo, ahora llamándolo Takuto-sama. Dijo que él había sido el primer jugador en terminar la dificultad más alta usando a Minogra, considerada la civilización más difícil del juego, y por eso había alcanzado la cima del ranking oficial, siendo conocido como un jugador legendario. Atou reveló que lo recordaba todo, las victorias y derrotas que enfrentaron, las conversaciones que tuvieron a través de la pantalla de la computadora, toda la trayectoria que compartieron. Al escuchar eso, Takuto no pudo contener las lágrimas. Se sentía feliz por poder hablar finalmente con Atou, su personaje favorito. Ella respondió que sentía exactamente lo mismo, pero eso aún no explicaba cómo había llegado allí. Curioso, Takuto preguntó si había sido ella quien lo había traído a ese mundo. Atou aseguró que tampoco lo sabía, ya que ella había aparecido allí solo unos minutos antes, pero había algo claro. Ese lugar era idéntico al mundo de Eternal Nations. Aunque no supieran dónde estaban, Atou estaba feliz de finalmente haber encontrado a su verdadero rey. Sosteniendo sus manos, lo animó a empezar todo desde cero a su lado. Quería construir un nuevo imperio junto a él, uno solo de ellos. Sin nada más que lo atara a su vida anterior, Takuto decidió aceptar ese objetivo. Extendió la mano y Atou, entrando en personaje como lo hacía en el juego, se presentó como Atou la Lodosa, una niña nacida del barro destinada a destruir el mundo. Y allí juró entregar su mente, cuerpo y alma a Takuto. Poco después, ambos admitieron que representar eso en persona era extremadamente vergonzoso. Pero Takuto decidió seguir el ambiente diciendo que, con su mano derecha, Atou, a su lado, construiría un imperio que sería conocido como el más maligno de todos, Minogra. Preguntó si ella recordaba cuál era la primera directriz del imperio y Atou respondió orgullosa: mantenerse aislados como verdaderos reclusos, lejos de los ojos de los forasteros. Con eso en mente, Takuto invocó un explorador de producción de emergencia, un insecto de patas largas parecido a un saltamontes. Ordenó que el explorador investigara el área alrededor y Atou se aseguró de recordarle que no debía decepcionar al rey. El insecto partió de inmediato, cumpliendo las órdenes. Takuto notó que podía ver todo lo que el explorador veía. Eso confirmó lo que tanto él como Atou sospechaban. Ese mundo funcionaba exactamente como el juego. Él explicó cómo había hecho la invocación. En ese momento, poseía 200 MEP de energía mágica. Gastó 100 para llamar al explorador y se quedó preguntando cómo debía usar el resto. Consideró usar 20 MP para levantar una base, pero también pensó en invocar un guerrero para protección, aunque eso requería más magia de la que tenía disponible. En Eternal Nations, Atou era una unidad heroica, lo que la hacía excelente en batallas. Sin embargo, como estaban apenas al comienzo del viaje, su nivel de poder aún era 3. Necesitaría tiempo para fortalecerse. Aún así, los dos siguieron con el plan. Y gracias al reconocimiento del explorador, Takuto logró entender mejor el lugar. Un bosque que parecía no tener fin, ideal para levantar la base de Minogra. Aún así, Atou encontró extraño que no hubiera señales de animales o comida cerca. Como sería arriesgado salir caminando por ahí, Takuto envió al explorador a revisar un área aún mayor. Atou se desanimó por sentir que no estaba siendo útil, pero Takuto aseguró que solo el hecho de que ella estuviera allí a su lado ya era suficiente. Al oír eso, Atou se emocionó tanto que empezó a ver a Takuto con otros ojos. Poco después, el explorador descubrió un campamento lleno de elfos oscuros refugiados. Takuto dudó sobre qué hacer. Si por casualidad entraban en el territorio de otro pueblo, podrían causar problemas. Lo mejor, entonces, sería seguir escondidos. Atou comentó que, si algo salía mal,
siempre podrían huir. Eso tranquilizó a Takuto, que decidió observar a los elfos oscuros desde lejos para entender qué hacían allí. Pero, sin aviso, fueron descubiertos por los elfos. Ahora estaban cara a cara con aquellos a quienes querían evitar. Takuto se quedó sin reacción al ver que los elfos estaban justo frente a ellos. Junto con Atou, intentó mantener la calma. Los elfos, por otro lado, no estaban allí para luchar. Habían sido expulsados de la ciudad y, en el intento de sobrevivir, llevaron a todo su pueblo al interior del bosque en busca de seguridad. Después de una larga caminata, encontraron un punto de descanso en esa tierra maldita. Pero no tenían comida, lo que significaba que todos sus niños corrían el riesgo de morir. El capitán de los elfos, Jia Nagiv, recorría el bosque con sus soldados. Muchos temían que el viaje hubiera sido en vano. Decían que quizás hubiera sido mejor morir en la ciudad que allí, lentamente. Rumores afirmaban que el bosque había sido maldito por un hombre y que nada sobreviviría allí. Jia intentó mantener la esperanza del grupo, recordándoles que había niños contando con ellos. Aún sin saber si había posibilidad de encontrar alimento, necesitaba seguir adelante. Cuando sintió la presencia de Takuto y Atou, se puso tenso. Temía que fueran atacados. Lo que hiciera a continuación decidiría el destino de su raza. Al ver a Takuto, cuya apariencia recordaba a la de un espíritu oscuro, y a Atou, que parecía una elfa común, inmediatamente se arrodilló, y su grupo hizo lo mismo. Admitió que habían invadido ese territorio y que no deberían estar allí. Atou, fría, exigió saber por qué se habían acercado a un lugar prohibido. Jia explicó todo: la expulsión de la ciudad, la huida apresurada, el hambre de los niños que los esperaban. Se sentía cada vez más ansioso, especialmente con la mirada helada de Atou. Pensaba que serían ejecutados, pero Takuto lo sorprendió al preguntar si tenía hambre. Jia no respondió de inmediato, y Atou insistió en que respondiera a su maestro. Ante la orden, Jia dijo que sí. Takuto entonces hizo aparecer varias manzanas delante de ellos. Jia nunca había visto una fruta así. Takuto dijo que era jugosa por dentro y que debía probarla. Aunque dudoso, Jia notó que sus compañeros ya estaban comiendo. Atou sugirió que él también se alimentara, pero Jia bajó la cabeza hasta el suelo. Explicó que había otros como él en el bosque, incluso niños hambrientos. Estaban demasiado débiles y no comían desde hacía días. Por eso, prefería llevar la comida a ellos en vez de comer. Conmovido por la situación, Takuto liberó aún más alimentos. Jia se sorprendió y agradeció. Los elfos, que ya estaban casi sin esperanzas, sintieron el olor de la comida. Al volverse, vieron a Jia y su equipo regresando con todo lo que necesitaban. Jia anunció que era hora de un banquete. Por primera vez en mucho tiempo, todos se alimentaron. Uno de los elfos preguntó de dónde había salido toda esa comida, pero Jia solo dijo que la encontró por casualidad. Por dentro, sin embargo, aún recordaba la figura que encontró en el bosque. Después de la comida, todos durmieron en paz. Jia, alrededor de la fogata, reflexionaba sobre todo. Fue interrumpido por el anciano Moltar, que agradeció sus esfuerzos. Comentó que el sabor de la fruta era diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes. Moltar dijo que había vivido mucho tiempo, pero nunca sintió algo así. Jia estuvo de acuerdo. Moltar quiso saber de dónde venía, y Jia contó que encontraron una figura legendaria en el bosque. Dijo que se perdieron y acabaron encontrándola. Moltar se preguntó si era el llamado Rey de las Ruinas, mencionado en antiguas leyendas como alguien que traería destrucción para forzar al mundo a empezar de nuevo. Nadie sabía si la leyenda era cierta. Moltar preguntó si el extraño se presentó como Rey de las Ruinas. Jia respondió que no, ni siquiera habló directamente. Usó a una criada como portavoz. Moltar encontró extraño que un ser poderoso ofreciera ayuda sin pedir nada a cambio. Pero Jia afirmó que todo fue por generosidad. Moltar dudó. Jia llamó a Takuto su gracia e insistió en que solo ayudó. Moltar sospechaba que Jia estaba bajo algún hechizo, pues ese título estaba reservado para quien se tiene gran respeto. Aún así, Jia seguía llamando así a Takuto. Fue él quien salvó a todos, así que tenía sentido respetarlo. Para Jia, discutir eso solo era posible, porque fueron salvados por su gracia. «Más tranquilo», preguntó a Moltar qué habría hecho él en esa situación. Moltar admitió que no sabía y reconoció que Jia actuó bien. Prometió que, en el momento adecuado, él mismo se encargaría de cualquier deuda con Takuto. Jia miró a su pueblo y se preguntó cuándo podrían descansar de verdad.
tal vez algún día. Mientras tanto, Atu estaba furiosa con Takuto por haber desperdiciado maná alimentando a desconocidos. Takuto se arrodilló e intentó justificarse diciendo que sintió pena por ellos. Atou quedó impactada y le recordó que apenas habían empezado a construir Minogra y aún no sabían nada sobre ese mundo. Takuto comprendió y dijo que, para compensarlo, haría cualquier cosa que ella pidiera. Atou pensó que él estaba exagerando, pero Takuto dijo que la necesitaba, y eso fue suficiente para conmover el corazón de Atou, que le pidió que diera órdenes como quisiera. Después, Takuto comentó que tuvo dificultad para comunicarse con los elfos. Con Atou hablaba normalmente, pero con los demás, las palabras parecían trabarse. Atou ni siquiera había notado eso. Pensó que solo estaba representando su papel de rey, hablando por medio de la criada. Siguieron conversando de forma ligera y divertida, hasta que la mascota regresó con un informe de la misión de exploración. Mientras tanto, Moltar miraba a Gia y traía a colación la antigua historia sobre el rey de la ruina. Quería saber si el joven estaba realmente listo para reencontrarse con él. Gia lo confirmó con firmeza. En ese momento, el anciano destacó algo importante. Como ya habían recibido un tipo de ayuda del rey, había grandes probabilidades de que, tarde o temprano, él pidiera algo a cambio. Aún así, Gia se negaba a creer eso, ya que el rey no mencionó ninguna condición. Sin embargo, Moltar recordaba que el mundo funcionaba de ese modo. El mal siempre espera algún tipo de pago. En el fondo, incluso Moltar reconocía que no tenían otra opción si querían sobrevivir allí. El poder del rey era necesario. Gia también expuso su punto de vista, afirmando que si intentaban vagar por el mundo nuevamente, la falta de comida podría acabar con todos. Entonces, Moltar reveló el verdadero motivo por el que había viajado hasta el continente sombrío. Buscaba un lugar donde su pueblo pudiera vivir sin ser cazado. Por eso, seguir al rey de la ruina era la última opción que les quedaba. Llamó a Gia para ir juntos a hablar con el rey. El futuro de todo el pueblo dependía de ellos. Mientras tanto, el insecto explorador observaba todo y transmitía las imágenes directamente a Takuto. En cuanto captó la información, corrió hasta su rey lo más rápido que pudo. Al llegar, quiso informar algo, pero fue interrumpido por Atou, que decía estar conversando con el rey en ese momento. Takuto explicó que él mismo había ordenado al insecto que regresara por un instante. El pequeño mensajero entonces reveló todo lo que vio y escuchó. Ahora Takuto estaba al tanto de que los elfos oscuros estaban viniendo. Atou comentó que Takuto había dado tanta comida que los elfos ni siquiera pudieron llevarla toda de una vez, así que probablemente estaban viniendo a recoger el resto. Pero él estaba preocupado por otra cosa. La presencia de pueblos con culturas e ideas diferentes podría causar conflictos. En realidad, habría preferido que se llevaran el resto de la comida y simplemente se marcharan. Otra dificultad era la comunicación. No sabía si podría negociar bien con ellos. Al notar la inquietud del rey, Atou se ofreció para encargarse de las negociaciones. Dijo que eso también podría ser una forma de mostrar su imponencia como rey. Takuto quiso asegurarse de que ella estaba confiada. Ella aseguró que sí, preguntando si dudaba de su capacidad. Él lo negó, dejando claro que confiaba en ella. Con una sonrisa amplia y orgullosa, refiriéndose a Takuto como su rey, afirmó que lo que él deseara sería hecho. Horas más tarde, los elfos llegaron. Moltar expresó profunda gratitud por haberles concedido una audiencia. Se presentó como el anciano de los elfos oscuros, Moltar Cordal Masaram. Atou respondió con frialdad, diciendo que él sabía cómo demostrar respeto. Y completó, pidiendo que fueran directo al grano. El anciano estuvo de acuerdo, agradeciendo sinceramente por la comida que salvaría a su pueblo. Pero también pidió, con todo respeto, que el rey dijera su nombre. Atou se mantuvo desconfiada, pero Takuto pensó que era lo correcto. Sin muchas opciones, ella lo presentó como Ira Takuto, el señor del apocalipsis y soberano de la ruina. Ordenó que lo trataran como Takuto-sama. El guerrero elfo se mostró sorprendido por eso. Atou prosiguió, diciendo que ella se llamaba Atou, y como ocupaba una posición inferior al rey, exigía que no usaran el mismo título al referirse a ella. El anciano comenzó a tratarlos con la formalidad exigida. Prometió que los nombres de ambos serían recordados por su pueblo, lo que agradó a Takuto. Como creía que la reunión había llegado a su fin, Atou pidió que tomaran la comida y se marcharan. Moltar, aún arrodillado, pidió que esperaran un poco.
Con respeto, quiso saber qué podían hacer para retribuir por haber salvado a su pueblo. Atú, con su habitual frialdad, respondió que no había nada. No creía que ellos tuvieran algo que fuera del interés del rey, y menos estando sin recursos. Ante eso, Moltar dudó y comenzó a tartamudear, lo que despertó la desconfianza de Atú, que sospechó de segundas intenciones. Takuto notó que las cosas no iban bien y llamó a Atú para una conversación privada. Susurró algo, pero ella se irritó un poco. Creía que, si eran dejados libres, volverían a causar problemas. Consideraba mejor acabar con todos y exponer sus cabezas como advertencia. Takuto la interrumpió, diciendo que, sin duda, los elfos también buscaban una relación amigable y beneficiosa. Ella no entendió muy bien lo que él quería decir, entonces él explicó que, en vez de simplemente donar todo, podrían aceptar lo que los elfos estuvieran dispuestos a ofrecer a cambio. Eso traería una sensación de equilibrio para ambas partes. Ahora, eso tenía más sentido para Atú. Ella se volvió hacia los elfos y anunció que el rey era generoso y aceptaría la oferta que pudieran hacer. Jia se sintió aliviado, y el anciano demostró tranquilidad. Ambos agradecieron por la decisión. Observando sus reacciones, Takuto se comunicó telepáticamente con Atú, diciendo que el anciano sospechaba de sus planes solo por él ser una entidad maligna. Atú, como siempre directa, cuestionó si creían que su rey era algún tipo de espíritu oscuro o criatura perversa. Los elfos negaron rápidamente. Aún así, el silencio se instaló. Atú comenzó a preguntarse qué debería exigir como pago. Con tantas dudas, decidió preguntar a Takuto. Él respondió con pocas palabras. Quería información sobre el mundo exterior. Atú transmitió ese pedido y ordenó que contaran todo lo que supieran sobre lo que existía más allá del bosque. El anciano se sintió satisfecho con la propuesta, diciendo que él mismo contaría todo lo que había oído y presenciado. Atú estuvo de acuerdo, añadiendo que, después de sellar el acuerdo, podrían dejar el bosque. Esa afirmación dejó inquieto a Jia. Takuto percibió su incomodidad, ya que él era más fácil de leer que el anciano. Moltar, entonces, hizo una petición. Quería permanecer allí en el bosque. Atú respondió de forma firme, diciendo que eso no era posible. Avisó que, si querían seguir vivos, no debían contar a nadie lo que ocurrió en ese lugar. Jia, confundido con todo eso, intentó argumentar, pero fue interrumpido por el anciano, que recordó que, si esa era la voluntad del rey, entonces debían obedecer. Jia se sintió frustrado, pero aún así decidió seguir la orden. El anciano agradeció por la audiencia y se fue con el joven. Takuto observaba, preguntándose si habían tomado la decisión correcta. Ahora que habían sido expulsados, tal vez morirían en otro lugar. Pensando en una posible solución, tuvo una idea y los llamó de vuelta. Ambos se detuvieron de inmediato. Takuto se levantó e hizo una propuesta inesperada. Quería que se convirtieran en ciudadanos de su nación. Tanto Jia como Moltar quedaron sorprendidos, e incluso Atú se quedó sin reacción. Pidió un momento, pues necesitaba hablar con Takuto. Él explicó que pretendía usar el sistema de refugiados. Por defecto, los elfos oscuros no eran ni buenos ni malos. Si eran aceptados como refugiados en su civilización, eventualmente podrían alinearse con ellos. Si funcionaba como en el juego, se convertirían en entidades malignas también. Atú comentó que los elfos oscuros eran muy distintos a los homúnculos, que eran los ciudadanos principales de Minogra en el juego, y que razas tan distintas podían acabar entrando en conflicto. Takuto sabía que era un riesgo, así que le hizo recordar la apariencia de los homúnculos, preguntando si podría vivir rodeada solo por ellos. Ella lo recordó con cierto disgusto y concluyó que sería imposible. Solo de mirarlos, ya sentía que su mente era afectada. Con eso, Takuto le pidió que anunciara la decisión. Atú obedeció de inmediato e informó que Takuto pretendía fundar una nación en breve. Si aceptaban convertirse en ciudadanos, estarían protegidos por él. Moltar, aún con incertidumbres, preguntó qué pasaría con ellos en caso de aceptar la propuesta. Atú prometió felicidad eterna, pero sabía que eso no era lo que querían saber. Entonces fue directa. Se convertirían en seres malignos. Aún así, dejó claro que la elección era de ellos, pero con una sonrisa confiada, aseguró que, si decidían unirse a Takuto, tendrían una vida mucho mejor de lo que podían imaginar. Algún tiempo después, Takuto y Atú caminaban juntos. La chica comentó que los elfos tardaron bastante en decidir si serían ciudadanos de Minogra, pero ellos sabían desde el principio cuál sería la mejor opción.
Con eso, se dirigieron hasta donde los elfos oscuros los esperaban. Ahora, todos miraban fijamente a Takuto, que aún mantenía aquella apariencia sombría. A pesar de haber renacido hace poco tiempo, ya poseía un poder impresionante. Solo al pasar al lado de uno de los elfos, el guerrero se desmayó. Así fue como Takuto llegó a su trono. Atou, hablando en nombre del rey, declaró que esa era la ceremonia oficial de bienvenida y que, a partir de ese momento, serían reconocidos como ciudadanos de la nación Minogra. En cuanto aceptaron, apareció exactamente la misma función que existía en el juego: refugiados. Ella miró a Takuto y preguntó si todo estaba en orden, y él confirmó con tranquilidad, diciendo que, con eso, todas las condiciones estaban cumplidas. Atou dio la bienvenida de manera amable. Ahora, todos allí formaban parte de Minogra. La seguridad y felicidad de ellos serían garantizadas por Takuto. Tras escuchar todo eso, Jia quedó un poco pensativo. Se preguntaba si la ceremonia para convertirse en ciudadanos ya había terminado. No tenía sentido. No había notado ningún cambio aparente. Recordaba que habían dicho que se convertirían en seres malignos. Pero, de repente, eso comenzó a hacer efecto. Algo dentro de él cambiaba. La ira crecía y se veía invadido por malos recuerdos del pasado. El mismo sentimiento se apoderaba de los otros elfos. Recordaban las persecuciones, las heridas, las miradas de desprecio. Todo ese dolor comenzaba a hervir por dentro. Pero cuando la furia parecía apoderarse de todo, Takuto habló con calma, transmitiendo seguridad y cuidado. Quería que todos se sintieran bien. Eso hizo que Jia respirara aliviado. Para él, era una felicidad ser tratado con tanto cuidado. Enseguida, los elfos oscuros comenzaron a demostrar su devoción. Todos empezaron a alabar el nombre del rey Takuto. Incluso Moltar se emocionaba hasta el punto de llorar. Pasaron algunos días desde la fundación de Minogra, y Takuto descubrió algo que le molestó bastante. Analizando el mapa que Moltar le entregó, no pudo contener la desesperación. Se quejaba, frustrado, por haber empezado en un lugar horrible. Era como jugar en el modo más difícil desde el inicio. Explicaba que el continente tenía dos grandes naciones ya establecidas. Al lado izquierdo, los elfos que protegían la naturaleza. A la derecha, el sagrado reino de Qualia, formado por humanos devotos al dios Arlos. Y si cualquiera de esas naciones descubría la existencia del reino sombrío de Minogra al sur, serían fácilmente derrotados en una guerra. Además, las tierras en las que estaban no tenían ningún recurso natural. Era otro motivo para que Takuto se enfadara. Pero, al pensarlo mejor, se calmó. Recordó que había una ventaja. Normalmente, Minogra tendría dificultad para producir investigaciones, pero ahora con los elfos oscuros, esa debilidad podría resolverse. Entonces, mandó llamarlos de inmediato. Pronto llegaron Moltar, Jia y Emle. Jia presentó a Emle como su asistente, una elfa oscura con vasto conocimiento sobre leyendas y otras naciones. Atou pidió que dejaran de ser tan formales, pues a Takuto no le gustan las formalidades. Enseguida, anunció que los tres asumirían funciones importantes en la administración de Minogra. Moltar se encargaría de los asuntos internos del gobierno. Jia continuaría como jefe de los guerreros, liderando las tropas y cuidando del reclutamiento. Al oír esa responsabilidad, Jia se entusiasmó tanto que se levantó con energía y prometió, sonriendo, eliminar a cualquier enemigo que apareciera y aún exhibir los cuerpos como ejemplo. Esa declaración dejó a Takuto un poco asustado. Takuto hizo cuestión de decir que la guerra era algo cruel. Atou, interpretando el pensamiento del rey, explicó que él prefería mantener la paz. Jia se mostró confundido. ¿Cómo el rey de la ruina podía ser un pacifista? En ese momento, Moltar rió discretamente, como si supiera algo más. Eso irritó a Jia. Dejando las pequeñas provocaciones de lado, Atou sugirió que todos descansaran bien primero. Cuando estuvieran recuperados, sería hora de comenzar la construcción de las viviendas. Moltar agradeció, diciendo que a diferencia de Jia, que solo se enorgullece de su fuerza, su conocimiento sería muy útil en esa etapa. Esa comparación irritó aún más a Jia, que mentalmente insultó al anciano. No se contuvo y le dijo a Takuto que estaba lleno de energía, diferente de ciertos vejestorios. Emle, aprovechando el impulso, se levantó diciendo que ella también trabajaría duro. Ante eso, Atou comentó con Takuto que ellos eran adictos al trabajo. Por eso, pensaba que era buena idea enviarlos a buscar recursos.
Takuto pensó por un momento y decidió que el primer paso sería preparar el terreno. Atou estuvo de acuerdo y pidió a los elfos oscuros que fueran a buscar madera, pero con cuidado de no dañar tanto el bosque. Moltar prometió que lo harían como el rey deseaba. Takuto se animó con la respuesta, pero Gia aún se preguntaba por qué el rey de la ruina estaba tan preocupado con preservar la naturaleza. Takuto intentó animarlos, diciendo que también debían recordar plantar nuevos árboles después de cortar los antiguos. Los tres elfos se miraron entre ellos confundidos. Con mucho respeto, preguntaron qué significaba reforestar. Con eso, Takuto se dio cuenta de que el conocimiento en ese mundo estaba mucho más enfocado en la construcción de fortalezas que en el equilibrio ambiental. Él presentó mentalmente un mapa de todo lo que sabía, desde los 4 elementos básicos hasta magias avanzadas que involucraban mejoramiento genético. Atou, con esperanza, preguntó si al menos conocían la magia militar y los 6 elementos principales. Moltar respondió que solo sabía de los 4 elementos básicos. Emle dijo que nunca había oído hablar de magia militar en ninguna nación. Takuto pronto entendió que estaban muy atrás en términos de conocimiento. Por otro lado, Atou vio eso como una oportunidad. Si se desarrollaban, podrían superar a otras naciones con facilidad. Volviendo al tema principal, Atou explicó que reforestar es el acto de plantar árboles en el lugar de donde otros han sido removidos. Dijo que eso era esencial para garantizar que en el futuro todavía hubiera recursos naturales disponibles. Emle piensa que la tecnología mágica actual no tiene nada que ver con el cultivo de árboles. Moltar añadió que, por esa razón, los árboles tardaban siglos en crecer. Atou completó diciendo que el reforestamiento es una técnica que utiliza los elementos para acelerar ese crecimiento. También dijo que ese era uno de los conocimientos traídos por Takuto, y que, en realidad, él tenía mucha más sabiduría guardada. Aquellos que seguían al rey estaban recibiendo un verdadero regalo. Ante tantos elogios, Takuto comenzó a sentirse incómodo. La presión de ser visto como una figura tan grandiosa llegaba al punto de causarle dolor en el estómago. Emle, curiosa, quiso saber si las manzanas también habían sido creadas por él. Atou confirmó. Dijo que, en su opinión, las uvas hechas por Takuto eran las más deliciosas. Emle, emocionada, contó que había intentado plantar semillas de esas uvas y que estaban empezando a brotar. Ahora estaba ansiosa por ver crecer las plantas. Takuto se sorprendió. No se había dado cuenta de eso antes. Su magia de creación de emergencia podía producir cosas que ni siquiera existían en el juego, como esas frutas que pertenecían a su mundo original. Pensando en eso, decidió probar algo nuevo. Intentó crear una moneda, y lo consiguió. Sonriendo, se dio cuenta de que con ese poder podría fabricar pólvora, metales e incluso aceite. Cuando se rió con ese pensamiento, los demás pensaron que era una risa sombría. Emle se asustó, preguntando si plantar las uvas había sido algo incorrecto. Atou, con una sonrisa tan afilada como la de él, respondió que, en realidad, habían dejado pasar ese detalle desapercibido, y que ella había hecho un gran trabajo al descubrir eso. Poco después, apareció un mensaje en el sistema de Takuto. Minogra había adquirido una nueva característica nacional llamada privilegio divino. Esto permitiría, con su magia de creación de emergencia, fabricar cualquier alimento, recurso estratégico u otro ítem que él conociera. Sin embargo, cuanto más avanzada fuera la tecnología del producto, mayor sería el consumo de magia para producirlo. Mientras todo esto sucedía, en una iglesia lejana, una santa tocaba el piano. Súbitamente, tuvo una visión de destrucción. Algo se acercaba a las tierras malditas del continente oscuro. Pero, antes de que pudiera reflexionar mucho sobre eso, apareció el cardenal. Informó que bárbaros habían surgido en la provincia del norte. Ella entendió que necesitaba lidiar con ese problema primero. Ignorar no era una opción. Con determinación, dijo al cardenal que irían juntos a resolver la situación. En el fondo, sabía que era la única en ese momento que había percibido que algo estaba cambiando en el mundo, y, de hecho, estaba en lo cierto. Del otro lado, los elfos oscuros ya habían comenzado a plantar frutas. Y así terminamos el segundo episodio del anime Apocalypse Bringer Minogra. Si quieren los próximos episodios, déjenlos en los comentarios. Saludos y hasta la próxima.